buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes los catedráticos, lunes 10 de marzo, año 2025, y estamos retransmitiendo por toda la geografía nacional a través de Premium 101.1 para la región del Cibao, las 14 provincias del Cibao a través de Premium 101.1 y para el este Cool 106.9. La región de Santo Domingo, la parte metropolitana, el Distrito Nacional, los Bajos de Jaina, Baní, San Cristóbal, Monteplata, todo eso a través de nuestra emisora matriz 98.5, eso es Rumba FM. Nosotros estamos en televisión al mediodía y a las 10 de la noche por Telefuturo Canal 23. Telefuturo tiene una retransmisión a las 12 del mediodía y también a las 10 de la noche. Y cada fin de semana, sábado y domingo a las 10 de la noche, un resumen de todo lo que vimos durante la semana. El mundo lo alcanzamos a través de la internet. En YouTube estamos en Rumba FM. Usted escribe Rumba FM y ya estamos en el contenido de Cátedra Médica. Todo de forma directa y también en diferido, puesto que la información queda grabada y usted puede disponer de ella cuando usted así lo prefiera. El día de hoy, los catedráticos, programa especial. El día de hoy, economía y salud mental. El día de hoy vamos a estar conversando con Luis Ortega como psiquiatra y con Israel Abreu como economista. Así que ese es el tema del día de hoy. Hoy lunes los catedráticos, lunes 10 de marzo, año 2025. Y ya, pues saludar a nuestro equipo técnico, a Isidro Labur, a Kelvin Fría, a doña María Saldívar y a toda la gente, todos los médicos que son parte de este equipo. A saludar a Lisania Salcedo. Buenos días, Liz. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a toda esa gente linda que nos sintoniza cada mañana a través de Rumba 98.5 FM. Nosotros iniciamos esta semana laboral con estos acostumbrados paneles, lunes de catedráticos, y con este tema tan importante que está influyendo tanto en la población dominicana, que si preocupados por el costo de la canasta familiar, que si recurriendo al pluriempleo para poder cubrir todas sus necesidades básicas. Todo esto afecta a la salud mental y la salud mental también afecta a la productividad de la gente. Así que por eso hemos planteado este tema en este lunes de catedráticos. Vamos a estar disecándolo con estos dos profesionales, uno del área de la salud y otro del área de la economía, para que usted quede edificado y sepa cómo manejar toda esta crisis económica sin que afecte su salud mental. Así que ustedes pendientes a todo lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, de hecho, te voy a decir una cosa, Liz, y es que hay una frase lapidaria que se le atribuye a Marx, a Carlos Marx, que además de filósofo, economista, sentó las bases de muchas teorías económicas, y mucha gente quizás del dominicano del ser humano de común no identifica a Marx ni siquiera como economista. Más bien la gente lo ve simplemente como el padre de la doctrina socialista, pero no. Fue un gran economista y decía que lo económico determina lo social. Por lo menos esa frase se le atribuye a Carlos Marx, y entonces la economía está transversalmente ligada a todos los aspectos de la vida. Y entonces el día de hoy vamos a ver cómo juntamos, cómo empalmamos los aspectos de salud mental de forma muy, muy específica y los aspectos económicos. De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, al doctor Luis Ortega, psiquiatra, y a Israel Abreu, economista. Bien, Amaury, aquí contigo de nuevo. Tú que te coges tus vacaciones largas aquí. y me deja a mí y a Liz muchas veces con el programa. Bueno. Tiempo sin coincidir, pero el doctor siempre está presente todo el tiempo. Bueno, gracias por el privilegio, doctor Liz, de dirigirme al público de la Cátedra Médica con este tema tan interesante y tan transversal. Y tan poco hablado, ¿eh? Sí. Muy poco hablado. Tú sabes que una de las principales variables que afecta ese tema es que los gobiernos capitalistas, en ocasión de citar a Carlos Marx, que es el autor del libro El Capital,
Pues Sí. resulta que los países capitalistas, que son en alguna medida con sus virtudes y defectos quienes han llevado un mayor desarrollo a la humanidad, lamentablemente son los principales promotores del consumismo, que se ha convertido en una enfermedad, y esa enfermedad es el resultado del tema que vamos a analizar hoy, cómo nos afecta en la sociedad. Pero fíjate, Israel, qué interesante que inicias por con esa idea, porque China, por ejemplo, es el principal productor entonces de esos países que son consumidores. Así es. Porque tú tomas cualquier persona y le empiezas a sacar pieza por pieza lo que lleva encima, y probablemente el 80% de lo que lleva o en su casa, más el 90% de lo que tiene, se produjo en China. Entonces, somos los países con línea, digamos, basada en el capital, los medios de producción donde hay un inversionista, ¿no? Y hay uno que mueve esa maquinaria, pues ese sistema tiene prácticamente, es una especie como de cliente cautivo que tiene China, que es el principal país socialista del mundo, pero con unos matices muy particulares. Lo que pasa con el caso de China, que es bueno aclararlo, Sí. y cuando hablamos de Marx, a pesar de que su libro se llamaba El Capital, Sí. él versaba al respecto de un modelo político. El socialismo es un modelo político. Claro. Y en el caso de China se han logrado hacer una simbiosis relativamente perfecta al respecto de ser un modelo político socialista, ¿verdad? Y entonces insertar a ese modelo político un modelo económico que es el capitalismo. Entonces ya los chinos están apostando hace una cantidad de años relativamente importante al capitalismo. No desde el punto de vista del concepto de Marx, porque Marx lo abordaba desde el punto de vista del socialismo, de que el capital era el ser humano como tal, que eso era lo más importante en los sectores productivos de una nación a la que se refiriera, sí, de manera específica, y en ese orden entonces le hacía una distribución social de la riqueza de una nación. Entonces hay que hacer esa salvedad. Sí. Que China adoptó el modelo socialista desde el punto de vista político, ¿verdad? Sí. Y desde el punto de vista económico, entonces, el capitalismo. Dicen que no hay un país más capitalista en términos económicos que China. Así es. Y yo pienso que el apostar a producir todo lo que el ser humano necesita ha sido la clave. Mientras el país que entendemos que es el más poderoso del mundo, y de hecho que es así, pero se ve cada vez más desafiado por su capacidad justamente de producir. El caso de Estados Unidos, mientras Estados Unidos se ha dedicado a guerrear, China se ha dedicado a producir todo lo que el ser humano requiera y necesita. Y ya hoy día apostando mucho al talento humano. Así al es. Desarrollo. Y por ejemplo, China tiene más de 400 millones de ciudadanos que hablan inglés como segunda lengua. Entonces, con una capacidad extraordinaria de poder proyectarse hacia el mundo. Bueno, señores, pero vamos a hablar del tema que nos ocupa, ¿verdad? El tema que nos ocupa es cómo la economía y la salud mental se juntan. Me gustaría más bien ver cómo podemos nosotros hacer esa simbiosis entre economía y salud mental. ¿Qué te parece, Luis? Mira, la gente muchas veces no lo sabe, los economistas sí lo saben, pero hay una calle de doble vía entre la economía y la salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental influye en cómo se va a comportar la parte económica de un pueblo, al igual que la parte económica influye en cómo se va a comportar la salud mental del individuo. Uh-huh. Y eso lo estamos viendo incluso en este panorama de incertidumbre que hay a nivel mundial con relación a las guerras comerciales que hay entre Estados Unidos, México y Canadá, y vemos como cosas que probablemente no deberían ser tan emocionalmente activas como la falta de huevo, vamos a decir, crean pánico en todo lo que es el ambiente, por ejemplo, de Estados Unidos, y comienzan a brotar todas esas alteraciones mentales
esas ansiedades, esas alteraciones de impulsividad muchas veces, que lo vemos incluso reflejado de manera colectiva en los mercados de valores. No sé si usted habla un poco de eso, pero cómo el pánico, la ansiedad se pone como manifiesto y comienza a cambiar el entorno económico general del mundo por esto. Mira, en ese sentido, y a mí me gustaría, Liz, si es posible, que ahorita la gente llame. Sí, por supuesto. Sí, claro. Mira, resulta que el dinero de manera específica, para ser un poquito más específico, valga la redundancia, en función al tema que estamos abordando sobre la economía y la psicología del dinero en sentido general, resulta que produce el mismo efecto que la... ¿verdad? Te produce esos químicos cerebral en el cerebro cuando tú lo consigues, cuando tú lo tienes. Gratificante, ¿no? Exacto, gratificante, dopamina. Se llama circuito de recompensa. Okay. Circuito de recompensa. Al tiempo de que cuando no lo tienes, entonces te produce ese mismo bajón que te produce cualquier droga narcótica. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que eso lamentablemente es el resultado de los manejos sociales y culturales con lo que nos hemos educado. En la actualidad, una de las mayores presiones sociales que tiene el ciudadano es el estilo de vida que vive. Sí. Y cómo entonces las redes sociales influyen en eso, lo que nos afecta de manera directa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Inicialmente, usted establecía el vínculo que entre la economía y el dinero, o el dinero y la economía. Pero ¿qué pasa? Que cuando una gente tiene gripe, ¿verdad? Eso no le produce ese down que le produce el no tener dinero por la inseguridad que se ha vendido al respecto de el no producir o tener ese dinero disponible. Cuando una gente tiene gripe, solamente piensa en tomarse un té. Ahora, y no necesariamente le va a producir un lowdown, profesor, así es, más o menos. Un bajón. Una bajada de ánimo, ¿no? Un bajón de ánimo que sí le produce el tener ese nivel de inseguridad, que le produce el no tener una cantidad de dinero disponible para enfrentar las situaciones que socialmente está expuesto. Por agregar algo, lo que pasa con un evento agudo y un evento crónico, y el no tener dinero se convierte en un evento crónico, un evento de estrés crónico, y por lo tanto va a subir una serie de hormonas y neurotransmisores que van a dar al traste de la enfermedad mental. Por ejemplo, si tú no tienes dinero durante mucho tiempo y no tienes expectativa de tener dinero, comienza el cortisol y el sistema y el hipocampo a estar todo el tiempo activo, porque todo el tiempo está pensando no voy a tener dinero. Eso que crea una serie de neurotransmisores que disminuyen, aumentan, y la inflamación que vienen al traste con la enfermedad mental. Israel planteaba algo interesante, y es el tema de la comparación que viene como consecuencia de los estilos de vida que nos venden las redes sociales. Claro. Hay estadísticas que establecen que el 60% de los jóvenes que tienen problemas económicos también presentan un problema de salud mental. ¿Tiene alguna relación con eso de quizás querer vivir esa vida que me están vendiendo a través de las redes sociales? No puedo lograrlo y eso afecta a mis emociones. Adelante. Mira, lamentablemente es así. Si bien es cierto que el dinero no te va a hacer feliz de manera permanente, la verdad es que el ser pobre te produce menos felicidad. Sin embargo, hay un estadio que está relacionado a la presión social a la que se ve expuesto el ciudadano. Entonces, para eso sí debimos habernos preparado, tanto en la educación que recibimos en nuestras casas, como en la educación formal que recibimos en las instituciones educativas, desde la básica hasta la superior. Entonces, de eso habría que dar detalles. Porque imagínate, si dos ciudadanos se juntan, tienen hijos y no tienen ninguna formación en materia financiera, no van a poder transmitir ese conocimiento. Claro. Todo lo contrario, si no la tienen, le van a transmitir el mismo problema que tenemos todos en la sociedad, relacionado con el consumismo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que afectan al ciudadano, y sobre todo en esta subcultura, ¿verdad?, en vías de desarrollo, para no decir subdesarrollada, a la que nos vemos expuestos. Tú ves fácilmente desde un ciudadano adulto, ¿verdad?, con más de 35 años, hasta un joven que vive en un barrio humilde, que a lo mejor no tiene una buena computadora, pero anda en un Honda Civic, profesor. Sí. Eso es así. A todo costo. Se compran unos tenis caros, un teléfono caro,
y viven en condiciones que no les permiten darse esos lujos. Se atreven a inclusive a transgredir algunas líneas grises, para no decir que violan la ley, ¿verdad? Con tal de satisfacer ese deseo que les es transmitido a través de las redes sociales, esa presión social. Entonces, concluyen en el punto que anteriormente el doctor explicaba, ¿verdad? Si bien es cierto que una gripe es una enfermedad relativamente momentánea y que tú no te preocupas más allá de curártela con un antigripal, ¿verdad? Cuando tú tienes ese problema económico que lo arrastra, al final eso concluye, inclusive está relativamente comprobado, usted me corregirá, que te puede producir hasta cánceres en diferentes partes del cuerpo, Claro ese que nivel sí. de preocupación. Lo que le decía, ¿no? A nivel interno, hay una serie de factores que aumentan, entre ellos están los proinflamatorios. Todo lo que sea proinflamatorio aumenta tanto la defensa del cuerpo. La defensa del cuerpo lo primero que hace es comenzar a matar las células que están mal. Claro, lo que tiene que ver con el cáncer puede aumentar incluso por ese tipo de mecanismos. Y es muy interesante lo que dice el doctor también, porque usted es doctor en economía, ¿no? Todavía no, pero Todavía estoy en eso. En cuanto a las presiones sociales y a la organización del dominicano a nivel financiero. Sí. Como no hay educación, no hay organización a nivel financiero. Y personas que tal vez no son súper gastadores, ¿no? Que son personas comunes, Organizadas. no se organizan a nivel financiero y en cada momento está con estrés porque en vez de comprar dos pollos, se compran 10. Entonces no llegan al nivel de organización suficiente para mantener el equilibrio entre su bienestar emocional y el gasto económico. Y ahí es que está el key del asunto, ¿no? El saber emocionalmente cómo yo me comporto a nivel económico. Sí. Porque, y el licenciado. Israel, sí. El licenciado sabe que hay unas emociones, hay un tipo de persona que que lo hace emocionalmente diferente, ¿no? Cómo se comportan con el dinero. Hay algunos que son muy apegados a él, hay otros que son muy liberales a él, hay otros que son obsesivos con el dinero. Y ese tipo de emocionalidad y relación que tú tengas con el dinero es la que puede llevar o no a una enfermedad mental. Pero vamos a ver, tú tienes el caso de que la República Dominicana este año arrancó con un aumento, por ejemplo, del dólar, ¿verdad? El dólar se está cotizando ahora mismo entre 62.50, ¿no? 62.25. 62.25 y ahí hay un rejuego entre compra y venta, ¿verdad? Pero eso implica que las cosas, pues, la canasta familiar, como se dice, va o ya ha empezado a aumentar. El hecho, ¿qué sucede en el cerebro, por ejemplo, de la persona cuando ve inestabilidad financiera? El caso de Luis Ortega. ¿Y cómo nosotros entonces podemos lidiar con eso? Sería una pregunta a propósito de lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuál es la tendencia del ser humano cuando ve esa volatilidad, cuando ve esa inestabilidad financiera? ¿Qué es lo que ocurre de inicio? Bueno, lo explicamos un poco anteriormente. Nosotros tenemos un sistema de alerta, un sistema que nos hace sobrevivir, que es el que hacíamos cuando nosotros matábamos dinosaurios hace miles de años atrás. Ese sistema de alerta está compuesto por lo que es el cortisol y lo que tiene que ver con las norepinefrina, noradrenalina, que son los sistemas cerebrales que hacen que te muevas o te quedes frisado según para sobrevivir. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos dinero estamos en un nivel de supervivencia, porque el cerebro interpreta que te puedes morir sin comer, te puedes morir sin comprar el auto, te puedes morir si no tienes el último celular que hay. Eso es lo que interpreta el cerebro, por lo tanto hace que tú te estreses y que tú aumentes todos esos neurotransmisores estresores como son el cortisol y disminuya algunos neurotransmisores que son activadores como la epinefrina y otras cosas. Entonces comienzan a cambiar lo que tiene que ver a nivel cerebral de las diferentes áreas importantes. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala es la que manda las emociones. Entonces estamos totalmente emocionados, estamos muy activos. Entonces la amígdala se agranda cuando hay muchas veces el tiempo de esto. ¿Y qué pasa con el hipocampo? El hipocampo es donde nosotros tenemos la memoria y donde nosotros como comenzamos, no donde se planifica, pero comenzamos la planificación a raíz de las experiencias anteriores. Vamos a decir, si tú eres bueno en economía, si tú eres bueno con el dinero, pues tú recuerdas que tú vas a salir del problema. Claro. Ahora, si tú eres malo con el dinero y
tenido otros traumas como este, pues entonces tú te comienzas a preocupar porque tú dices, coño, ¿cómo voy a salir de esto? Así es, mira, ahora, de manera específica, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ciudadano dominicano en sentido general? Primero, hay que dividirlos en dos franjas. Los que tienen algún nivel de conocimiento financiero, que se han preocupado por entender cómo funciona mínimamente la economía, y los que no. El que no, lamentablemente, debe escuchar este programa hoy, profesor. Porque la verdad es que hay muchos dominicanos que están haciéndole caso omiso a que se dolarice la economía, que es un tema que está en boga hoy, a que el dólar llegue a lo que se pronosticó que iba a llegar al 31 de diciembre de este año, que era 63.11, según los documentos que preparó el gobierno. Y están los otros entonces... Porque el presupuesto se preparó en función de 63, ¿no? De 63.11, así 63.11. Así es. Y vamos no, en el primer mes del año ya estábamos en 63, hubo que inyectar dinero adicional para bajarlo un poco. Para que se estabilizara. Bueno, entonces el hecho es, doctor, que resulta que esos ciudadanos que no tienen ninguna preparación, el efecto, ¿verdad?, de esos problemas económicos que puede tener nuestra economía, pues se lo encuentra de golpe, inclusive en ocasión de que reciban alguna ayuda. Van a ir a comprar un pollo, un arroz, y se van a dar cuenta que quizás ellos podían comprar 10 libras de pollo, ¿verdad?, al mes. Ahora nada más van a comprar 8 o 9. Sí. Ese es un efecto. Y automáticamente entonces viene el nivel de estrés. Se da cuenta que no va a poder concluir ese mes con la cantidad de proteína, en este caso, que necesitaba ingerir, por ejemplo. Ese es uno de los casos. Que la energía eléctrica, por ejemplo, le va a subir un 20%. Se da cuenta, pero mira, me llegó el mes pasado de 4,000 pesos, ahora me llegó de 5,000. Ahora, ¿qué resulta del que tiene conocimiento? El que tiene conocimiento sabe que en la medida que el dólar sube, que es directamente proporcional tanto al índice de precio al consumidor como a la inflación, sabe que le están sacando una tajadita de su patrimonio. Imaginémonos que el patrimonio de cada ciudadano, es decir, todos los activos que tiene, le están sacando un pequeño slide. O sea, el pastel ahora es menos grande, claro, o un poco más pequeño. Entonces, eso resulta del que tiene conocimiento. Entonces, inmediatamente, si tiene conocimiento y además no se deja influenciar por las redes sociales, por las influencias sociales al respecto del consumismo, que estamos claros que este es un país promotor del consumismo. Lamentablemente, pese a la desviación estándar que hay, es decir, las desigualdades que hay en nuestro Producto Interno Bruto, que hay que estar claro, no todo aquí el mundo gana, es más, ni siquiera el 50% gana $12,000, que es lo que dice el presupuesto al año. Al año. Exacto, ¿verdad? Pese a esas desigualdades, lamentablemente, República Dominicana consume más que lo que produce. Lamentablemente, desde el punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Ese ciudadano que tiene y que maneja esa información dice, déjame ver cómo yo protejo mi patrimonio en esta situación. Y además, produzco más dinero, sí, para poder mantener mi estilo de vida y sobrevivir. Para que cuando vaya al supermercado, Liz, yo me imagino que a ti te ha pasado, ¿verdad? Necesito seguir comprando las 10 libras de pollo, claro, que consumo al mes. Pero tengo que sacrificar algo. Tengo que buscar 1,000 pesos más. O tengo que buscar más, o tengo que sacrificar. O tengo que dejar de comprar. Entonces, el tema o sustituir esa proteína. Pero por lo menos tiene la conciencia. Pero imaginémonos este escenario, doctor, que no quiero perder la idea. Si no se deja influenciar por las redes sociales, porque tiene el nivel suficiente, por la presión social, vamos a llamarle presión social, aunque las redes sociales es uno de los más importantes dentro de esa influencia social, entonces esa persona puede tener control al respecto de las prioridades que tiene como ciudadano responsable, porque tú puedes esparcir, tú sabes, como lo establece la Constitución, inclusive el derecho al esparcimiento, ¿verdad? Y socialmente hacerlo. Sin embargo, si tú no te organizas financieramente, tu vida puede ser un trauma permanente, inclusive entonces llevarlo al extremo, una enfermedad constante. Sí. Y entonces en este caso, relacionado con la salud mental, lo que estábamos diciendo, hay que estar preparado, como él decía. Hay dos cosas para que una persona financieramente pueda reaccionar de la forma que tiene que reaccionar en el momento de crisis, vamos a decir, que es la educación, como bien decía el licenciado, y el conocimiento de la memoria que tenga esa persona de lo que haya hecho antes. Porque por más bueno o responsable que sea una persona, si no tiene las herramientas para lidiar un estrés económico, va a pero el estrés siempre va a estar. El estrés es un mecanismo de defensa. O sea, el estrés siempre lo vamos a tener, independientemente de que tengamos mucho dinero o que estemos en una etapa de crisis.
el estrés siempre va a estar ahí y la posibilidad de que tú cedas al consumo de cosas que tú no necesitas. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el estrés, Sí, claro. de enfermedad y el estrés. El estrés lo tenemos todos. Todo es es un mecanismo de defensa. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una alteración, Sí. lo primero que vamos a hacer es estresar. Ahora, cuando no tenemos la solución, cuando no vemos el cambio, cuando el estrés es muy constante durante mucho tiempo, entonces se producen las alteraciones y vienen las enfermedades mentales. Bueno, vamos entonces, señores, a irnos a una pausa. El día de hoy conversamos con el economista Israel Abreu y hablamos con el doctor Luis Ortega, psiquiatra, y el tema del día de hoy es economía y salud mental. ¿Dónde se juntan estas dos disciplinas? Pues ese es el tema del día de hoy. Ya volvemos.